Hola, vamos a desarrollar ahora un ejercicio bastante completo para la parte de funciones. Tenemos la siguiente función, que de paso es bastante caprichosa. Una función que está compuesta por un numerador con una raíz, y el argumento de la raíz es una ecuación cuadrática que no puede ser factorizada ni tampoco resuelta por aspas. En el denominador tenemos la multiplicación de dos paréntesis, que si rompemos esos paréntesis tendríamos también una ecuación cuadrática. ¿Qué es lo que se nos pide? Se nos pide f de 6, f de menos 5, f de x menos 1, hallar el dominio y el rango de la función y finalmente graficar la función. Bien, vamos a la solución. Para calcular f de 6 tenemos que reemplazar en cada x el valor solicitado, es decir, 6. Así, f de 6 tendría que ser la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, ahí teníamos una x, menos 2 por 6, ahí teníamos una x, más 3. En el denominador teníamos x más 3, ahora es 6 más 3. Teníamos x menos 4, ahora es 6 menos 4. Haciendo un poco de aritmética y racionalizando nuestro resultado para no perder decimales y poderlo expresar de una forma bastante simplificada, es que obtenemos ese 1 sobre 2 por raíz de 3. Vamos al siguiente inciso. Si aplicamos el mismo procedimiento, que se han dado cuenta que básicamente es aplicar aritmética y nada más. Tenemos f de menos 5. Si reemplazamos en cada x un menos 5, vamos a llegar al siguiente resultado, que f de menos 5 es igual a raíz de 38 quebrado 18. Para el caso C tenemos un poco más compleja la situación, porque vamos a tener que recurrir al álgebra, ya que donde había antes una x, ahora tenemos que reemplazar un x menos 1. Y como eso, además, debe incluir aquellos lugares donde había un x elevado a una potencia, no importa cuál potencia, pues me obliga a tener que desarrollar, por ejemplo, en este caso, este producto notable, que es el cuadrado del primero menos 2 veces el producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Si rompo aquí el paréntesis, de la misma forma en el denominador, si en vez de una x reemplazo un x menos 1, lo que era originalmente x más 3 se va a volver un x más 2, lo que era originalmente un x menos 4 se va a volver un x menos 5. En el numerador voy a tener que simplificar aquellos términos que son comunes y voy a llegar a esta expresión. Una expresión cuadrática que probablemente sí se pueda separar, se pueda factorizar, aunque el hecho de que aquí tengamos un 4, un 5 ya me está entregando un indicador de que esto no se puede resolver por factorización. Y una factorización además que me signifique la bondad de simplificar algún término con el denominador, ya sea porque utilizamos la regla del álgebra de misma base, se suman los exponentes, o porque probablemente tengamos el mismo exponente y simplemente tengamos que hacer una simplificación. Pero bueno, aquí evidentemente esta raíz impediría hacer una simplificación. Nos vamos al inciso D. Y tenemos que establecer que para determinar el dominio, pues primero tendremos que verificar aquellos valores de x que generan errores de orden matemático. ¿Qué es un error de orden matemático? Por ejemplo, que en el argumento de la raíz tengamos un resultado menor que 0. Vale decir, un resultado negativo. Ustedes saben que un resultado negativo dentro de una raíz me está sugiriendo la aparición de un número imaginario.
Y en el denominador tendríamos que tener la condición de que siempre debería ser distinto de 0. Por motivos prácticos, vamos a asumir de que el denominador debería ser mayor que 0. Bueno, la operativa en realidad no va a cambiar. Cuando lleguemos a ese momento lo podremos ver a detalle. Primero analizaremos entonces el numerador. X cuadrado menos 2x más 3 tiene que ser mayor o igual a 0. 0 es una solución perfecta siempre y cuando no existe una raíz de esta ecuación cuadrática que también anule algún término del denominador, porque en ese caso tendríamos un 0 sobre 0. Y si bien todavía no estamos analizando cuáles son o cómo se configuran los conjuntos de indeterminaciones dentro del cálculo, dentro del análisis de cálculo matemático, pues 0 sobre 0 es una indeterminación. Es así que podemos concluir de que 0 sí es una solución siempre y cuando esa raíz tampoco aparezca en el denominador y me obliga a tener que llegar a la conclusión o al resultado de 0 sobre 0, que ya les digo, les insisto, es una indeterminación. Podemos verificar, mediante la fórmula general para la resolución de ecuaciones cuadráticas, que tomando al coeficiente de x cuadrado, que es 1, al coeficiente de x, que es menos 2, y al escalar, que es 3, tendríamos este resultado. 2 más menos raíz de menos 8, todo esto quebrado entre 2. Y bueno, aquí salta a la vista que tenemos un pequeño problema. El conjunto de soluciones que vamos a obtener para x van a ser imaginarios. ¿Esto qué nos está sugiriendo? Que el argumento de la raíz que se encuentra en el numerador de nuestra función es una ecuación cuadrática que jamás toca el eje X. Y eso lo podemos ver si es que nos apoyamos en alguna herramienta para poder graficar. En este caso yo utilizo Jupyter con todos los códigos de Python. Y visualicen ustedes acá que la parábola jamás toca el eje X. Vean ustedes que aquí es y igual a 0. Si esta parábola tocase aunque sea un punto, podríamos asumir de que, bueno, hay una raíz. Pero este no es el caso. Por lo tanto, no va a existir un conjunto de valores que puedan restringirme en lo que suceda en el numerador. Es decir, cualquier valor real que pueda tomar x no va a afectar el numerador. Siempre voy a tener condiciones positivas. El argumento de la raíz siempre va a ser positivo. Eso me permite hacer este análisis gráfico. Bien, resultó bastante sencillo analizar el numerador. Pasemos a analizar el denominador, que sabemos que el resultado tiene que ser distinto de 0. Caso contrario, si fuera 0, estaríamos dividiendo una raíz entre 0 y eso nos da como resultado infinito. Entonces, lo que tendríamos que hacer es que x más 3 y x menos 4, que es el denominador, tendría que ser distinto de 0. Bueno, yo estoy aplicando en este caso un mayor que 0. De repente el relacionador más adecuado acá tendría que ser distinto de 0, para que se pueda entender que en el denominador puedo llegar a tener como resultado un valor negativo. Un valor negativo en el denominador no me representa ningún error de orden matemático. ¿Qué es lo que podemos deducir? Si es que esta igualación o esta inecuación se tiene que cumplir, entonces ninguno de los dos paréntesis
tiene que ser igual a 0. Si igualamos los elementos que están en cada uno de estos paréntesis, lo igualamos a 0, podemos obtener que en x igual a menos 3 y en x igual a 4, este término, el denominador en este caso, se convierte en 0. Por lo que declaramos de esta forma que en x igual a menos 3 y x igual a 4 tenemos asíntotas verticales. Y es que esa es la forma en la que se pueden determinar justamente dónde se encuentran las asíntotas verticales. Ahora, cuando pasamos a hacer o a buscar el rango de nuestra función, la práctica común es que tengamos que despejar x, considerando a y como si fuera una variable más. El problema de querer despejar de nuestra función x es que podríamos llegar a tener un polinomio de grado enésimo. Intuitivamente podríamos asumir de que va a ser un polinomio de grado a la cuarta, y para poder encontrar las raíces de ese polinomio tendríamos que recurrir a Ruffini. Pero como además no deberíamos excluir a la variable y, entonces el trabajo en Ruffini se vuelve una tarea titánica. Es por eso que tendríamos que utilizar alguna otra metodología para este caso. Por eso es que este ejercicio resulta tan interesante. Vamos a utilizar un análisis, una herramienta que se denomina análisis de límites y observación. Y se realiza observando lo que sucede con x a medida que se acerca a valores conocidos, como por ejemplo 0. 0 resulta ser un número bastante repetitivo en aquellas funciones que son, pues tienen este grado de complejidad. Vamos a ver también que el término del numerador siempre tendrá valores positivos para cualquier valor de x. Entonces, el argumento de la raíz es una función no negativa y eso nos puede ayudar a asumir algunas presunciones. Bueno, si nosotros pasásemos directamente a graficar nuestra función, es que podemos aclarar todas nuestras sospechas, que eran, desde luego, completamente razonables. Fíjense ustedes que la función no existe en 0. 0 es un valor que no puede existir en la función. Si existiese 0 como resultado, nos podría dar algún valor que sea representado como un error matemático. Entonces, acudiendo a una herramienta como Jupyter, cuando graficamos, primero podemos observar que ustedes ven aquí la escala. En menos 3 estaría nuestra primera asíntota vertical, en 4 nuestra segunda asíntota vertical y en 0 tendríamos nuestra asíntota horizontal. Que les repito y les insisto, esto tendríamos que verificarlo de manera intuitiva. Nos obliga de repente a tener que hacer una tabla de valores y ver con qué valores de x o de y pues estamos tomando algún valor crítico para alguna de las variables, sea la dependiente o la independiente, si es que estuviésemos tomando este método para calcular o para determinar el rango o el dominio. Bueno, nosotros hemos utilizado esto para el rango, ¿sí? Entonces, este ejercicio es bastante completo, tenemos una función bastante compleja de poder analizar. La complejidad, además, se termina reproduciendo cuando tenemos que calcular el rango, ya que han visto ustedes, lo repito una vez más, x no es fácil de poder despejar. Podríamos hacer el ensayo de despejar en nuestra función, pero tendríamos un polinomio de grado a la cuarta, que de por sí eso ya nos sugiere utilizar Ruffini, y eso es un procedimiento que es bastante largo, bastante tedioso. Entonces acudimos primero a la gráfica y ahí podemos determinar automáticamente que el rango de la función son todos los valores excepto 0. Bien, con esto cerramos este ejercicio
Nos vemos en otro video.